Obligaciones del comprador. Obligaciones del comprador. Primera obligación, recibir la cosa. Segunda, pagar el precio. Recibir la cosa y pagar el precio. La primera, recibir la cosa. Esta obligación es la contrapartida de la obligación que tiene el vendedor de entregar la cosa. Consiste en hacerse cargo de la cosa tomando posesión de la misma. Solo una disposición alude a esta obligación, el artículo 1827, que señala los efectos que se producen cuando el comprador está en mora de recibir la cosa. Del artículo se desprende que se producen dos efectos cuando el comprador está en mora. Primero, los efectos de la mora. El comprador debe abonar al vendedor el alquiler de los almacenes graneros en que se contenga la cosa vendida, es decir, debe abonar al vendedor todos los perjuicios que derivan de la mora. Como por ejemplo, el comprador debió recibir la cosa el día lunes, pero al momento del vendedor de ir a entregar las cosas vendidas, como por ejemplo podrían ser, no sé, un camión de lácteos, por ejemplo, de yogur, el comprador señala que no venga el lunes, sino que venga mejor la próxima semana, el próximo lunes. Entonces, ¿por qué dice que debe abonar los perjuicios que cause o el alquiler donde se guarden las cosas? Porque este vendedor ya tendrá que alquilar una semana más un lugar donde guardar sus productos, ya sea un frigorífico o una bodega, si son, no sé, por ejemplo, sillas. Por eso una de las obligaciones es recibir la cosa, y la primera los efectos cuando está en mora. A eso se refiere el artículo. Número 2. Se atenúa la responsabilidad del vendedor. Se atenúa, pues queda descargado del cuidado ordinario de la cosa y solo responderá de culpa grave. En el segundo caso, de los efectos, se atenúa la responsabilidad. La responsabilidad que tiene el vendedor en la compraventa es de culpa leve, ya que el contrato oneroso va en beneficio de las dos partes. Entonces la ley en el caso de que el comprador esté en mora, le atenúa la responsabilidad y se la baja a culpa grave. A culpa grave. A culpa grave. Tercer caso de los efectos de la mora, dice. Tercer caso en los efectos de la mora. El artículo 1827 da la posibilidad al vendedor de pedir la resolución o el cumplimiento forzado del contrato con indemnización de perjuicios. También podrá recurrir a la regla del pago por consignación. Para tal efecto, podrá solicitarse al juez que nombre un depositario que reciba la cosa. Entonces, en el último caso, la ley le da al vendedor la posibilidad de solicitar la resolución del contrato o el cumplimiento forzado. Esa es la condición resolutoria tácita, 1498, que va envuelto en todos los contratos bilaterales. O también podrá recurrir a la regla del pago en consignación, pago por consignación. Para tal efecto podrá solicitar al juez que nombre un depositario para que reciba la cosa o para que guarde la cosa. La segunda obligación del comprador, pagar el precio. Pagar el precio. Es la principal obligación del comprador. Se trata de una obligación de la esencia del contrato. Es de la esencia del contrato. Tenemos el lugar y época. Lugar y época del pago del precio. Este lugar debe ser el lugar acordado en la convención. Debe ser el lugar acordado en la convención, el lugar de acuerdo de las partes cuando consintieron esta compraventa. Tratándose de una obligación de especie o cuerpo cierto,
el pago debe hacerse en el lugar en que dicha especie existía al momento del contrato. Si especie o grupo cierto, debe hacerse en el lugar en que dicha especie existía al momento del contrato. Si es una obligación de género, el pago se hará en el domicilio del deudor. El pago se hará en el domicilio del deudor. La ley le otorga al comprador una facultad y lo autoriza a retener el precio. Esto se produce cuando fuere turbado en el goce de la cosa o tuviere noticias de alguna acción real que pese sobre ella y de que el vendedor no le ha dado conocimiento. Entonces, la ley, así como autoriza al vendedor a retener la cosa, acá en este caso, autoriza al comprador a retener el pago. Lo autoriza a retener el pago. Entonces, ¿cuáles son estas causales? Primero, si fuera turbado de la posesión de la cosa, lo autoriza a retener el pago al comprador. Y segundo, si prueba que existe contra la cosa una acción real, de que el vendedor no le haya dado noticia antes de perfeccionarse el contrato. Se justifican ambos casos porque podrían desembocar en evicción finalmente. Pero si ni una ni otra causal permiten al comprador retener para sí el precio, debe depositarlo con autorización del juez. O sea, debe realizar un pago por consignación. Si una y otra causal no autorizan al vendedor, igualmente debe pagar por consignación. Hay que recordar que el pago realizado por el comprador es un derecho que tiene, ¿ya? Para no quedar en mora. Entonces lo que puedo hacer es pagar en último caso por consignación. Sanción por el no pago del precio. Sanción por el no pago del precio. La sanción por el incumplimiento del comprador de su obligación de pagar. Si el comprador estuviera constituido en mora de pagar el precio, en el lugar y tiempo dichos, el vendedor tendrá derecho para exigir el precio o la resolución de la venta, con resarcimiento de perjuicios. Podrá entonces el vendedor, ante el incumplimiento del pago, incumplimiento del precio, entablar la respectiva acción ordinaria o ejecutiva, según la naturaleza del título, o podrá pedir la resolución del contrato. Condición resolutoria tácita, 1489. Efectos de la resolución de la venta entre las partes. Derecho del vendedor, derechos del comprador. Los derechos del vendedor. El vendedor tiene derecho para retener las arras o exigirlas dobladas. El vendedor tiene derecho para retener las arras o exigirlas dobladas. El vendedor tiene derecho para exigir que se le restituyan los frutos percibidos por el comprador. El vendedor tiene derecho para exigir que se le restituyan los frutos percibidos por el comprador. Tiene derecho el vendedor a exigir que se le restituya la cosa objeto del contrato y sus accesorios. Tiene derecho el vendedor a exigir que se le restituya la cosa objeto del contrato y sus accesorios. Tiene derecho el vendedor a que el comprador le indemnice los deterioros producidos a la cosa, considerándose el comprador para estos efectos como poseedor de mala fe. Y por último, tiene derecho el vendedor a demandar la indemnización de todos los perjuicios que el incumplimiento del contrato por el comprador le hubiese ocasionado, conforme a las reglas generales, artículo 1489 y 1873. Ahora, ¿cuáles son los derechos del comprador? Primero, derechos del comprador. Primero, tiene derecho el comprador para que se le restituya la parte que hubiere pagado del precio. Tiene derecho el comprador para que se le restituya la parte que hubiere pagado el precio. Segundo,
tiene derecho el comprador a que se le abonen las mejoras, pero también se le considerará como poseedor de mala fe. Por tanto, el vendedor debe abonarle las mejoras necesarias, no las útiles ni las voluptuarias. Entonces, los derechos del comprador: tiene derecho el comprador para que se le restituya la parte que hubiera pagado el precio, y segundo, tiene derecho el comprador a que se le abonen las mejoras, pero se le considerará como poseedor de mala fe. Por lo tanto, el vendedor debe abonarle solamente las mejoras necesarias. Efectos de la resolución de la venta respecto a terceros. Efecto de la venta respecto de terceros. La resolución por incumplimiento no afecta a los terceros de buena fe. La resolución por el incumplimiento no afecta a los terceros de buena fe. No le afecta entonces la resolución a los terceros de buena fe. Solo afecta a los terceros de mala fe, no a los de buena fe. La resolución entonces: no hay acción reivindicatoria contra terceros de buena fe. Sí hay acción reivindicatoria contra terceros de mala fe. Rescisión de la venta por lesión enorme. Rescisión de la venta por lesión enorme. Se entiende que es el perjuicio pecuniario que de un contrato conmutativo puede resultar para una de las partes. Debe existir una desproporción grave en las prestaciones de las partes. La rescisión por lesión enorme. Se entiende que es un perjuicio pecuniario que de un contrato conmutativo puede resultar para una de las partes. Debe existir una desproporción grave en las prestaciones de las partes. ¿Cuáles son los requisitos? Que haya lesión enorme en los términos del artículo 1889. Que haya lesión enorme en los términos del artículo 1889. O sea, que el vendedor reciba menos de la mitad del justo precio. Que el vendedor reciba menos de la mitad del justo precio. O sea, si la cosa costaba 1.000.000, él recibió menos de 500.000 pesos. Y que el comprador pague más del doble del justo precio. O sea, si cuesta 1.000.000 el justo precio, que es el avalúo comercial del inmueble, esta persona está pagando más de 2 millones. A uno recibe menos de la mitad y el otro paga más del doble. Segundo, que la cosa no se haya perdido. Que la cosa no haya perecido en poder del comprador. Que la cosa no haya perecido en poder del comprador. Es lógico, puesto que si la cosa pereció en manos del comprador, se tornaría imposible la restitución del vendedor. Entonces, el segundo requisito es que la cosa no haya perecido en poder del comprador. Tercero, que la cosa no haya sido enajenada por el comprador. Tercero, que la cosa no haya sido enajenada por el comprador. En efecto, el comprador enajena la cosa, no podrá pedirse la rescisión de la compraventa, que adolece de lesión enorme. El otro requisito: que la acción rescisoria no esté prescrita, ¿ya? Que esta acción rescisoria se entable oportunamente. Que se entable oportunamente. Esta prescripción es de 4 años, dentro de 4 años. Como esta prescripción es de corto tiempo, no se suspende. Entonces, corre contra toda clase de personas, ¿ya? La jurisprudencia ha ratificado el claro tenor de la ley
y ha señalado que la acción debe ejecutarse dentro de 4 años, contado desde la fecha del respectivo contrato. Son 4 años desde la fecha del respectivo contrato. Prescripción de corto tiempo corre en contra de toda clase de personas y no se suspende. Esta prescripción no se suspende. Ojo que todas las prescripciones se interrumpen, incluso las de corto tiempo, pero no todas se suspenden, ¿ya? Las de corto tiempo no se suspenden. 4 años. 4 años. Ya. Efectos de la rescisión. Efecto de la rescisión por lesión enorme. Está en el artículo 1890 del Código Civil. La finalidad de la acción rescisoria es invalidar el contrato de compraventa. En consecuencia, sus efectos son los de toda nulidad. La finalidad de esta acción es invalidar el contrato de compraventa. En consecuencia, sus efectos son los de toda nulidad. El vendedor recobrará la cosa y el comprador el precio pagado por ella. Pero en la compraventa, la rescisión por lesión enorme varía, pues se funda en la manifiesta desproporción en las prestaciones y propenda al restablecimiento del equilibrio en estas prestaciones. En efecto, si el perjudicado por la lesión enorme ha sido el vendedor, podrá el comprador hacer subsistir el contrato aumentando el precio. A la inversa, si el afectado ha sido el comprador, el vendedor puede hacer uso de este mismo derecho, restituyendo parte del precio excesivo. Ahora, el demandado opta por perseverar en el contrato. El demandado opta por perseverar en el contrato. El comprador demandado que ha optado por insistir en el contrato puede enervar la acción de rescisión, completando el justo precio con deducción de una décima parte. El demandado opta por perseverar en el contrato. El comprador demandado que ha optado por insistir en el contrato puede enervar la acción de rescisión, completando el justo precio con deducción de una décima parte. ¿Qué significa esto? El comprador que pagó, el comprador que ha pagado menos de la mitad del justo precio, o sea, en el ejemplo de 1.000.000, pagó menos de 500.000, puede enervar la acción de rescisión pagando el justo precio, o sea, 1.000.000 más un 10%, o sea, pagaría 1.100.000. A eso se refiere este artículo. Y ahora, si el demandado opta por aceptar la rescisión del contrato, si el demandado opta por aceptar la rescisión del contrato, la rescisión de la venta por lesión enorme en general, como toda nulidad, confiere el derecho a las partes a ser restituidas al mismo estado en que se hallarían si no hubiesen celebrado el contrato rescindido. Pero con respecto a la rescisión por lesión enorme, observamos las siguientes modalidades. El vendedor deberá restituir el precio y el comprador la cosa, con intereses y frutos, pero solo aquellos devengados o percibidos desde la notificación de la demanda correspondiente. Entonces, la rescisión del contrato de compraventa no afecta a los terceros adquirentes, según indicamos. No será posible entonces demandar la rescisión de la compraventa por lesión enorme. Observamos que en este punto existe una diferencia respecto a los efectos generales de la nulidad, que confiere acción reivindicatoria contra terceros. En este caso, solo contra terceros de mala fe. En las prestaciones mutuas hay acción contra terceros poseedores de buena o mala fe. El código nada dice, porque las prestaciones mutuas se originan cuando se ha declarado una nulidad del contrato. Esa es la diferencia. Entonces, por eso la rescisión de la compraventa no afecta a los terceros adquirentes de buena fe, solo los de mala fe. Pero en cambio las prestaciones mutuas hay acción contra terceros poseedores, ya sea de buena
o de mala fe. El código nada dice, y es porque las prestaciones mutuas se originan cuando se ha declarado la nulidad del contrato. Cuando las obligaciones están cumplidas, si se declara la nulidad del contrato, proceden las prestaciones mutuas. Cuando las obligaciones no están cumplidas y se declara la nulidad opera como un modo de extinguir las obligaciones. Esa es la diferencia.